¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Sean bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de este podcast llamado Akamed, donde el día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante que es el metabolismo. Esperamos que toda la información que te mencionaremos te sea muy útil, así que ponte cómodo, ajusta tus audífonos, que comenzamos. Para comenzar, debemos preguntarnos, ¿qué es el metabolismo? Bueno, el metabolismo se refiere a todos los procesos físicos y químicos del cuerpo que convierten o usan energía, tales como respiración, circulación sanguínea, regulación de la temperatura corporal, contracción muscular, digestión de alimentos y nutrientes, la eliminación de los desechos a través de la orina y de las heces, y el funcionamiento del cerebro y los nervios. Todos esos complejos procesos interrelacionados son la base de la vida a escala molecular y van a permitir las diversas actividades de las células, que son crecer, reproducirse, mantener sus estructuras y responder a estímulos, entre otras. Pero debemos recordar que el metabolismo se divide en dos procesos conjugados, que son el catabolismo y el anabolismo. Estos son procesos acoplados, puesto que uno depende del otro. En las reacciones catabólicas liberan energía. Un ejemplo de ello es la glucólisis, que es un proceso de degradación de compuestos como la glucosa, cuya reacción resulta en la liberación de la energía retenida en sus enlaces químicos, mientras que en las reacciones anabólicas utilizan esa energía para recomponer enlaces químicos y construir componentes de las células como las proteínas y los ácidos nucleicos. Además, comprender que este proceso está a cargo de enzimas localizadas en el hígado. En el caso de las drogas psicoactivas, se les nombra de esta manera a toda sustancia que es introducida en el organismo por cualquier vía de administración, ya sea ingerida, fumada, inhalada, inyectada, entre otras, ya que produce una alteración del funcionamiento del sistema nervioso central del individuo, la cual modifica la conciencia, el estado de ánimo o los procesos de pensamiento. Entonces, a menudo se trata simplemente de eliminar su capacidad de atravesar las membranas de lípidos, para que no puedan pasar la barrera hematoencefálica. Esta barrera es la que permite que ciertas sustancias como el agua, el oxígeno, el dióxido de carbono y los anestésicos generales pasen al encéfalo, que recordemos que es un órgano importante, ya que controla el pensamiento, la memoria, las emociones, el tacto, las habilidades motoras, la visión, la respiración, la temperatura, el hambre y cada proceso que regula el funcionamiento del cuerpo. Entonces, lo que hará es evitar la entrada de bacterias y otras sustancias, como muchos de los medicamentos contra el cáncer, y alcanzar el sistema nervioso central. Esto de hecho explica la importancia del hígado y el hecho de que ese órgano sea afectado con frecuencia en los casos de consumo masivo o continuo de drogas. También debemos de tener en claro que el metabolismo de un organismo determina las sustancias que encontrará nutritivas y las que encontrará tóxicas. Por ejemplo, algunas sustancias procariotas utilizan sulfuro de hidrógeno como nutriente, pero ese gas es venenoso para los animales. La velocidad del metabolismo, el rango metabólico, también influye en cuánto alimento va a requerir un organismo. De hecho, una característica del metabolismo es la similitud de las rutas metabólicas básicas, incluso entre especies muy diferentes. Por ejemplo, la secuencia de pasos químicos en una vía metabólica, como el ciclo de Krebs, es universal entre células vivientes tan diversas como la bacteria unicelular Escherichia coli y organismos pluricelulares como el elefante. De hecho, es probable que esta estructura metabólica compartida sea resultado de la alta eficiencia de estas rutas y de su temprana aparición en la historia evolutiva. Ahora, el método clásico para estudiar el metabolismo consiste en un enfoque centrado en una ruta metabólica específica, que son los diversos elementos que se utilizan en el organismo. Son valiosos en todas las categorías histológicas, de tejidos a células, que definen las rutas de los precursores hacia su producto final. De hecho, las enzimas que catabolizan esas reacciones químicas pueden ser purificadas para estudiar su cinética enzimática y las respuestas que presentan frente a diversos inhibidores.
De hecho, otro tipo de estudio nos lleva a qué se puede llevar a cabo en paralelo, que es la identificación de los metabólicos presentes en una célula o tejido, que es el estudio del conjunto de esas moléculas que se denominan metabolómica. Estos estudios de ese tipo ofrecerán una visión de las estructuras y funciones de rutas metabólicas simples, pero son inadecuados cuando se requieren aplicar a sistemas más complejos, como el metabolismo global de la célula. Entonces, ya que nos adentramos un poco más del metabolismo, surge la pregunta, ¿cómo es que actúa el metabolismo? Ok, comencemos. Después de que comemos nuestros alimentos, nuestro sistema digestivo utiliza enzimas para degradar, que va a descomponer a las proteínas en aminoácidos. Va también a convertir las grasas en ácidos grasos. También transformará los hidratos de carbono en azúcares simples, por ejemplo, la glucosa. De esta manera, el cuerpo puede utilizar el azúcar, los aminoácidos y los ácidos grasos como fuente de energía cuando lo necesite. Estos compuestos son absorbidos por la sangre que lo transporta a las células. Después de que entren en las células, otras enzimas actúan para acelerar o regular las reacciones químicas encargadas de metabolizar estos compuestos. Durante estos procesos, la energía de estos compuestos que puede liberar para que el cuerpo la utilice o bien almacene en los tejidos corporales, sobre todo en el hígado, en los músculos y en la grasa corporal. Debemos de tener en cuenta que el metabolismo es una especie de malabarismo en el que sucede simultáneamente dos clases de actividades, que son la construcción de tejidos corporales y reservas de energía, que es el llamado anabolismo, y la descomposición de tejidos corporales y de reservas de energía con el fin de obtener más combustible para las funciones corporales, el famoso llamado catabolismo, que recordemos que esto se mencionó al principio del podcast, así que si se te olvidó, regrésate. Así que otra pregunta que surge es, ¿qué es lo que controla el metabolismo? Ok, lo controlan una serie de hormonas del sistema endocrino que ayudan a controlar la velocidad y la dirección del metabolismo. La tiroxina, que es una hormona fabricada y liberada por las glándulas tiroideas, desempeña un papel clave en determinar con qué rapidez o lentitud se producen las reacciones químicas del metabolismo en el cuerpo de una persona. Otra glándula sería el páncreas, que segrega hormonas que ayudan a determinar si la principal actividad metabólica del cuerpo en un momento dado es anabólica o catabólica. Por ejemplo, suele haber más actividad anabólica después de comer. Esto se debe a que ingerir alimentos aumenta la concentración en sangre de la glucosa, el combustible más importante del cuerpo. El páncreas percibe esta mayor concentración de glucosa y libera la hormona insulina, que indica a las células que aumentaron su actividad anabólica. Entonces, el procesamiento es un proceso químico complicado, pero no es de sorprender que mucha gente lo simplifique y solo lo vea como algo que influye en la facilidad con que nuestro cuerpo engorda o adelgaza. Aquí es donde entra en juego las calorías. Una caloría es una unidad que mide energía proporcional al cuerpo, un alimento en particular. Una tableta de chocolate tiene más calorías que una manzana, de modo que proporciona más energía al cuerpo, aunque con las calorías no hay que excederse. Al igual que un coche almacena gasolina en el depósito hasta que la necesita para alimentar el motor, el cuerpo almacena calorías, principalmente en forma de grasa. Y si llenamos demasiado el depósito de un coche, la gasolina rebosa y se derrama por el suelo. Del mismo modo, si una persona ingiere demasiadas calorías, estas rebosan y generan un exceso de grasa corporal. De hecho, la cantidad de calorías que quema una persona en un día se ve afectada por el ejercicio físico que haga, la cantidad de grasa y músculo que tenga su cuerpo y su metabolismo basal. Ahora, el metabolismo basal mide la velocidad a la persona, cómo quema su energía en forma de calorías mientras está en reposo. Entonces, el metabolismo basal puede influir en la tendencia a ganar peso de una persona. Por ejemplo, una persona con el metabolismo basal bajo, quien por tanto quema menos calorías mientras está en reposo o, como se le conoce, durmiendo,
tenderá a ganar más kilos de grasa corporal con el tiempo de una persona, un detalle similar con un metabolismo basal promedio, que ingiera la misma cantidad de alimentos y haga la misma cantidad de ejercicio físico. Entonces, el metabolismo basal también se puede ver afectado por los genes de una persona y por algunos problemas de salud. También está influenciado por la constitución física. Las personas con más músculo y menos grasa suelen tener metabolismos basales más altos, pero las personas pueden cambiar su funcionamiento basal en ciertos aspectos. Por ejemplo, una persona que haga más ejercicio físico no solo quemará más calorías, sino que mejorará su forma física, lo que constituirá su metabolismo basal. Ahora, también es muy importante que conozcamos qué alimentos pueden acelerar el metabolismo. Entre ellos se encuentra la manzana verde. Recordemos que esta fruta regula el nivel de grasa en el cuerpo. Lo ideal es que la fruta sea entera y no en zumos. Tenemos también el pescado azul. Los pescados como las sardinas, caballas o salmón son ricos en omega 3. Entonces ayudan a acelerar el metabolismo y reducen la sensación de apetito. Otro es el pollo. Gracias a su aporte proteico contribuye a la quema de calorías y hace que el metabolismo sea más rápido. Ahora, la cafeína, tanto como el café negro como el té verde, son una fantástica opción. Eso sí, hace tomarlo sin leche y sin azúcar. Y sigue el pomelo. El pomelo y los cítricos ricos en vitamina C ayudan a eliminar toxinas e impurezas del cuerpo. Y por último tenemos las especias picantes. Si te gustan los platos picantes, te alegrará saber que el chile o la pimienta roja intervienen favorablemente en la aceleración del metabolismo. Entonces, ahora viene algo que mucha gente realiza y lo considera correcto. Así es, hablamos de la famosa frase, el comer menos te adelgazará. Fíjense que esto es uno de los errores más frecuentes, es pensar que al comer menos se adelgaza más. Puede que al principio notes algunos cambios favorables, pero con el tiempo la pérdida de peso se estanca o incluso experimentamos el temido efecto rebote, es decir, volvemos a aumentar los kilos perdidos. El hecho de comer menos provoca una ralentización del metabolismo, lo que genera que tu cuerpo gaste un menor número de calorías. Entonces, a pesar de que la aceleración del metabolismo provoca que adelgacemos de forma eficaz, no obstante, es fundamental que sepamos calmar la sensación de hambre con productos saludables y evitar ciertas tentaciones que arruinarían nuestro propósito. Además de incluir en tu dieta algunos de los alimentos que aceleran el metabolismo, también resulta imprescindible que incorporemos el ejercicio físico en tu rutina habitual. Recuerda que dejar de comer no es una solución segura para adelgazar, de hecho puede provocar efectos no deseados. Ahora, surge una pregunta: ¿cómo podemos saber si nuestro metabolismo es rápido o lento? Comenzamos con las personas que lo tienen rápido. Estas suelen tener procesos digestivos más rápidos, es decir, una comida normal la pueden digerir en 1 hora, mientras que las personas que tienen el metabolismo lento están más rato para digerir los alimentos, pudiendo incluso llegar a estar más de 2 horas con la sensación de acabar de comer. Las personas con el metabolismo rápido tienden a tener el cuerpo muy caliente, puesto que el organismo está procesando más energía y por tanto tus músculos trabajan de forma más eficiente, haciendo que se aumente la sensación interna de calor. Por contra, las personas con el metabolismo lento suelen ser más frioileras. Uno de los signos que ayudan a saber si tienes el metabolismo lento o rápido es tu transpiración. Es decir, si te cuesta mucho sudar o incluso haciendo ejercicio sudas muy poco, es porque tienes el metabolismo lento. En cambio, las personas que sudan mucho es porque su metabolismo trabaja sobremanera, haciendo que todo el cuerpo esté en constante gasto energético. Ahora, cuando una persona tiene el metabolismo rápido, tiende a comer más cantidad de comida, puesto que el organismo necesita un mayor número de calorías para poder pasar a una jornada normal que las que necesita una persona con el metabolismo lento. Así pues, si ves que alguien come mucho pero no engorda, seguramente se deba a que tenga el metabolismo rápido. Ahora, ¿qué escuchaste? ¿Tú qué dices? ¿Tienes el metabolismo lento? Estén tranquilos, ya que te daremos un consejo el cual esperamos te ayude a acelerar tu metabolismo.
siempre y cuando recordarte que lo hagas con responsabilidad. Ahora, si quieres aumentar tu metabolismo para que trabaje más y por tanto te ayude a quemar más calorías, deberás comenzar a hacer cambios en tus ámbitos diarios y sobre todo comenzar a practicar el ejercicio. El deporte no solo nos ayudará a quemar calorías en el momento de estar activo, sino que también consigue seguir quemando cuando estemos en reposo. También es importante que apuestes por una dieta baja en grasas y saludable para llenar tu organismo de nutrientes saludables y esenciales, dejando así de lado los azúcares y las grasas. Debes saber que existe una dieta que se conoce como la dieta de metabolismo acelerado. Esta se trata de un plan promovido por Haley Pomeroy y que se basa en distribuir los alimentos en varias tomas al día para que así consigas el cuerpo que esté un poquito más activo al día. Ahora que ya te dimos este consejo, debemos de también saber sobre la regulación del metabolismo. En la complicada maraña de reacciones químicas que forman parte del metabolismo, muchas de ellas presentan algunos controles de las mismas. Sin embargo, el estudio individualizado de reacciones y rutas metabólicas puede producir la impresión errónea de que cada reacción o ruta funciona con independencia de las demás. Más bien, todo lo contrario. Debe quedar claro que ciertamente cada una de las vías tiene una regulación propia, pero existe una estrecha interrelación entre ellas, y la actividad de todas se halla integrada en el metabolismo corporal. Aunque los procedimientos de control resulten complejos, todos ellos suelen responder a unas estrategias comunes que, ajustadas siempre al principio de economía celular, permite que con pocas variantes puedan ser aplicados a toda la ruta metabólica. Entonces, la regulación de los procesos metabólicos es necesaria para equilibrar el aporte de materia y energía en los diversos momentos de la vida celular. La presencia de gran cantidad de nutrientes activa rutas de aprovechamiento de los mismos, mientras que en periodos de carencias la célula utilizará las reservas almacenadas anteriormente. De hecho, en los seres vivos, las rutas sintéticas y degradativas para los mismos metabolitos coexisten y además están diseñadas para que funcionen en sentido unidireccional. Tener ambas trabajando al mismo tiempo supone un despilfarro energético sin sentido. Para evitarlo, se ha de realizar una integración que decida en cada momento el sentido más conveniente en el que ha de funcionar el metabolismo. Ahora, la regulación metabólica también puede ejercerse a varios niveles. Tenemos lo que es el nivel molecular y el nivel celular y también el nivel corporal. El nivel molecular controla las moléculas que participan en las reacciones metabólicas como las enzimas, actuando bien sobre la concentración de la enzima o bien sobre su actividad. Tenemos a nivel celular. En las células eucariotas determinadas, rutas metabólicas se llevan a cabo dentro de un comportamiento o órgano subcelular, catalizándose por enzimas diferentes. Como ejemplo, tenemos la oxidación de los ácidos grasos que transcurre en la matriz mitocondrial, mientras que la biosíntesis de ácidos grasos tiene lugar en el citosol. Por último, tenemos el nivel corporal. En organismos pluricelulares como el ser humano, al estar conformados por gran cantidad de células, es necesaria la existencia de sistemas de integración que permitan una acción concertada de células, órganos y sistemas. Los principales sistemas de integración metabólica son el sistema hormonal y el sistema nervioso. Ahora, cada órgano o tejido del cuerpo presenta unas funciones específicas que determinan el tipo de patrón o perfil metabólico que utilizará. Así, el tejido nervioso, el molecular, el adiposo o el hígado son órganos importantes que utilizan criterios distintos a la hora de satisfacer sus necesidades energéticas. Por otro lado, hay que añadir que existen dos grandes estados del organismo, saciedad y ayuno, que van a sesgar el perfil metabólico de cada órgano, adaptándolo a cada una de las dos situaciones. Entonces, es muy importante toda esta información, por lo cual esperamos que toda esta información les sirva mucho si están viendo este tema en el grado que estés cursando. No olvides que tenemos otro capítulo donde hablamos sobre la primera semana del periodo embrionario, así que si estudias medicina, te servirá de mucho. Les deseo lo mejor, que tengan una excelente noche, día o tarde, no sé en qué momento me estés escuchando. Aún así te mando un abrazo, te deseo lo mejor y no me queda más que desearles lo mejor. Hasta luego. Bye bye.